Hola hermanos y amigos, hoy vamos a hablar de Jesús, vamos a seguir conociendo de Jesús, vamos a hacer una pequeña introducción de Jesús. Y así dice la introducción. Jesús vivió una vida asombrosa, como saben, fue un hijo divino de Dios, encarnado en este planeta como un bebé indefenso. Era verdaderamente humano, así como verdaderamente divino, y como humano vivió el mismo tipo de vida que todos los humanos. Nació, tuvo padres, tuvo compañeros de fuego, fue a la escuela, aprendió a trabajar con la madera, fue popular entre sus semejantes, fue un buen estudiante y un buen hijo, tuvo hermanos y hermanas. Vivió un tipo de vida normal y sin pretensiones, con todos los altibajos a los que la mayoría de personas están sujetas, no de modo distinto a su contemporáneo. Y durante esta vida física que vivió, también tuvo una rica vida interior en la que fue consciente gradualmente de quién era y cuál iba a ser su verdadera misión en este mundo. Esto es, por supuesto, lo que hacía Jesús diferente a todos los demás. Pues Jesús descubrió cuál iba a ser esa misión y quién era realmente. Después de eso, toda su vida estuvo centrada en las formas y medios de ejecutar su misión de acuerdo con la voluntad de su Padre en el paraíso. Pero nunca abandonó su vida puramente humana. Junto con todas sus responsabilidades, siempre fue fiel a los deberes que tenía como miembro de su familia y un destacado ciudadano en su comunidad. Y al final de esa etapa de su vida, pudo finalmente dedicarse completamente a su misión, la de proclamar públicamente las buenas nuevas de la afiliación del hombre con Dios y su salvación por la fe. Ceremonias en las que estuvo implicado Jesús. Uno de los momentos más memorables en la vida de todo varón judío es el día de su Bar Mitzvah. Es en esta ceremonia ampliamente celebrada cuando los jóvenes judíos alcanzan la madurez para cumplir con las obligaciones de observar los mandamientos religiosos. De acuerdo a la tradición judía, un niño alcanza la mayor de edad al cumplir los 13 años, según la fecha que indica el calendario hebreo. A partir de este momento, el joven es considerado como un adulto, al que se le confieren nuevos privilegios y derechos religiosos, y puede ser incluido en un minyan, o conteo, o número, de 10 varones necesarios para realizar la plegaria. En esta ocasión, el niño se llama a la sinagoga a leer versículos de la Torá. La Torá está comprendida por los 3 primeros libros del Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A recibir las bendiciones correspondientes ante la presencia de amigos y familiares, con los que se simboliza su ingreso a la comunidad. Eso es una oportunidad de cumplir en forma pública con uno de los requerimientos y privilegios del adulto judío que no debía observar anteriormente. Este momento decisivo para el niño judío, desde el punto de vista religioso, es conocido como Bar Mitzvah, que significa hijo de los preceptos o hijo de los mandamientos. Jesús sobresalió a estos niños judíos porque él sabía que el de la ley a la edad de 12 años. Sale en Lucas capítulo 2 versículo 42 y dice así: y cuando tuvo 12 años, subió a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas. Ahí está hablando del niño Jesús, que tenía 12 años. Y sigue diciendo Lucas en el capítulo 2, versículos 46 y 47, hablando también del niño Jesús. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ellos estaban maravillados, los doctores de la ley, de cómo Jesús tenía tanta sabiduría, inteligencia y las respuestas, cómo las hacía. Meses antes del día del Bar Mitzvah, el niño comienza a ser instruido en la historia hebrea. Aprende las oraciones, costumbres y estudia la Torá, de modo que logra tener una noción de los valores imperecederos del judaísmo. Normalmente la ceremonia del Bar Mitzvah se lleva a cabo en la sinagoga durante el servicio matutino, los días lunes, jueves, sábado o días festivos, en los que se acostumbraba dar lectura pública a la Torá. La costumbre de leer Biblia en estos días se instituyó porque antiguamente en estas fechas se establecía el mercado en Jerusalén. ¿Verdad? Por esa razón el niño Jesús estaba leyendo públicamente, ¿verdad?, la Torá. A partir del día de su Bar Mitzvah, el varón judío tiene la obligación de colocarse diariamente los tefilín, que son 2 cajas de piel que contienen pergaminos con inscripciones de pasajes bíblicos. La obligación de ponerse los tefilín aparece en varios versículos de la Torá. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Así dice:
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Ahí es Jehová de los ejércitos que le está diciendo a Moisés en Deuteronomio cómo debe llevar la palabra de Dios. Por esa razón ellos inventaron los tefilín para llevar la palabra de Dios en esos libritos, en unas cajitas de cuero. Los tefilín son un signo de fe y devoción que se colocan en la frente para simbolizar la lealtad intelectual y en el brazo para recordar al hombre que debe servir a Dios con toda su fuerza. Ministerio de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús era de 30 años cuando comenzó su ministerio. Sale en Lucas capítulo 3, versículo 23, que dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Por qué dicen ellos que según se creía de José? Porque este libro se escribió después que Jesús resucitó y fue al cielo. Entonces ellos ya habían visto la resurrección de Jesús, ya conocían de Jesús. Entonces por eso dice Lucas, hijo según se creía de José, porque ya sabían que era hijo de Dios. Pero ¿por qué a los 30 años? ¿Por qué no antes? ¿Verdad? El 30 años tenía un significado muy importante en aquellos tiempos en los judíos. En el Antiguo Testamento los sacerdotes comenzaban a oficiar a los 30 años de edad según la ley judía. Sale en Números capítulo 4 versículo 2. Jesús como el sumo sacerdote del nuevo pacto, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote, que sale en Hebreos capítulo 4 versículo 14, que dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está hablando del Hijo de Dios, de Jesús, ¿verdad? Que es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Comenzó su obra sacerdotal a los 30 años, pues tenía que interceder ante el Padre por el hombre, esta vez derramando su propia sangre para perdón de pecados, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote Jesús tenía que compadecer ante el Padre Celestial, ¿verdad? Para interceder por nosotros, derramando su propia sangre. Además, para los judíos la mayoría de edad en aquel tiempo se cumplía a los 30 años. Para los judíos, después de tantos años conociendo los negocios familiares, a los 30 años el hijo era presentado públicamente ante la sociedad por su padre, quien le entregaba su autoridad para dirigir todos sus negocios. Por esta razón, cuando Jesús tenía 30 años, el Padre lo presenta ante la sociedad en su bautismo, ¿verdad? Diciendo al mundo que es su Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso sale en Mateo capítulo 3, versículo 17. De esta manera el Padre le entregó toda potestad y autoridad. Ahora cualquier asunto que el hombre tuviere con el Padre tendría que ser tratado con el Hijo primeramente, pues ahora Él es quien maneja sus asuntos. David fue preparado y recibió su ministerio a los 30 años. Leamos 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4, que dice así: Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años. Para ministrar en el tabernáculo también debían tener 30 años. Leámoslo, sale en Números capítulo 4 versículo 3. Y así dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Desde esa edad de 30 años hasta los 50 trabajaban en el tabernáculo los sacerdotes de reunión. Por eso Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Jesús mismo espera hasta 30 años, ¿verdad? Que sale en Lucas 3, ya lo habíamos leído, 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Jesús creció completamente perfecto en los 4 aspectos principales de la vida: sabiamente, físicamente, espiritualmente y socialmente. Jesús creció en sabiduría. Aunque tenía una naturaleza divina, Jesús fue un hombre verdadero. Creció conociendo sabiamente. Sale en Lucas capítulo 2, versículo 46. Y así dice: Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole, preguntándole. ¿Verdad? Ya iba creciendo, de los 12 años Jesús ya era sabio. Jesús no solamente adquirió conocimiento, sino también sabiduría, la capacidad de aplicar correctamente el conocimiento adquirido. Nosotros también debemos crecer en sabiduría, como sale en Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice así: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada.
Entonces, si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios que Él nos dará la sabiduría. Jesús crecía físicamente. Esto enfatiza la naturaleza humana de Jesús, que sale en Filipenses capítulo 2, versículos 7-8. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con todos, para con Dios y los hombres. Eso sale en Lucas, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y con los hombres. Jesús usó su fuerza y cuerpo físico para agradar a Dios. Sale en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Entregó todo su cuerpo el Señor en sacrificio, ¿verdad? Nosotros también debemos usar nuestras fuerzas y cuerpo físico para honrar a Dios. Sale en Romanos capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, dice Romanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí es Pablo aconsejando a los corintios y aconsejándonos a nosotros también, ¿verdad? Que tomemos nuestro cuerpo físico agradando a Dios, ¿verdad? Que es nuestro culto racional. Jesús crecía espiritualmente, ¿verdad? Sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Sale en Juan capítulo 5, versículo 30, que dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesús, siendo Dios, se sometía a su Padre, a hacer la voluntad del Padre, nosotros también tenemos que someternos a la voluntad del Padre. Que el Padre tuvo complacencia cuando Jesús se sometió a su voluntad. Sale en Juan capítulo 5, versículo 30, que dice así, sale en Mateo, capítulo 3, versículo 17, que dice: y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz, ¿verdad? Aleluya. Era el Padre ahí teniendo complacencia de Jesús, hablando bien de su Hijo, ¿verdad? Porque le agradaba lo que estaba haciendo. En Juan capítulo 12, versículo 28, ¿verdad? Jesús le pide al Padre, ¿verdad? Padre, dice, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, dice el Padre. El Padre vivía complacido con nuestro Señor Jesús porque hacía su voluntad. Para complacer al Padre tenemos que hacer su voluntad, hacer lo que Jesús hacía, imitar a Jesús. Jesús crecía socialmente, ¿verdad? Halló gracia delante de aquellos que se enfocaban en lo espiritual. Primeramente halló gracia con su madre, ¿verdad? Con María, que sale en Lucas capítulo 2, versículo 51, que dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estando sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ya vieron, María guardaba todo lo que Jesús decía, la palabra de Dios, todo lo que hacía Jesús lo guardaba en su corazón. Ella guardaba la palabra de Dios y trataba de cumplir con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir, ¿verdad?, los ejemplos de María, que María guardaba todo en su corazón, hacía todo lo que Jesús le mandaba, hacía toda la voluntad de Dios como Jesús. Sus verdaderos discípulos también. Halló gracia en sus discípulos. En Juan capítulo 6, versículo 68 dice: y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿verdad? Reconociendo Pedro que Jesús tenía palabra de vida eterna. La gente religiosa también. Halló gracia en la gente religiosa sincera. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 1, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hombre, admirando a Jesús,
Nicodemo, ¿verdad? Y diciéndole que nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía. Así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Como Jesús, imitarlo. Que la gente diga, nadie puede hacer las cosas que tú vas a hacer, ¿verdad? Porque el Señor está con él, porque Dios está con nosotros. Por eso nadie puede hacer las cosas que nosotros hacemos. Aleluya. Algunas veces incluso halló gracia delante de aquellos que no eran espirituales, ¿verdad? En Juan, capítulo 7, versículo 46, dice así: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Están reconociendo y admirando los alguaciles que nadie hablaba como Jesús, ¿verdad? Porque él inspiraba, ¿verdad? Amor, sabiduría, era tan sabio. Inspiraba paz, amor, ¿verdad? En cuanto dependa de nosotros, debemos procurar hallar gracia delante de todos los hombres. En Romanos 12, 18 nos aconseja y dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que estar en paz con todas las personas. Pero nunca debemos agradar a los hombres por encima de Dios, ¿verdad? Nunca debemos agradar a los hombres. Sale en Hechos 4:19, nos aconseja la Biblia. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús creció perfectamente en cada aspecto de su vida y agradó a Dios con todo su ser. Mientras crecemos físicamente, se espera que también crezcamos mentalmente, espiritualmente y socialmente como Jesús. Imitar a Jesús. El crecimiento en el Señor es para salvación. Sale en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual es la palabra de Dios. Si somos seguidores de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, como nos enseña la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que permanecemos en Jesús, debemos andar como Él anduvo, hacer todo lo que hizo Jesús, imitar a Jesús en todos los aspectos, ¿verdad? Como Él, crecer espiritualmente, socialmente, en gracia, en sabiduría. Así tenemos que imitar a Jesús. Espero que hayan aprendido un poquito más de Jesús, porque no se termina de estudiar de Jesús, porque del comienzo de la creación ahí estaba Jesús, del principio de la palabra hasta el final de la Biblia se habla de Jesús. Entonces nunca vamos a terminar de conocer de Jesús, siempre vamos a aprender algo nuevo de Jesús. Espero les haya gustado. Dios les bendiga, bendiga a su familia, bendiga todo lo que hagan sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.